Muy buenos días a todos y a todas. Espero que estén muy bien en el lugar que se encuentren. Hoy día nos encontramos en una nueva actividad organizada por la Dirección de Vinculación con el Medio de Extensión y específicamente, ¿no es cierto?, con la Coordinación de Patrimonio Histórico de nuestra universidad. Y también, ¿no es cierto?, el Museo del Instituto Pedagógico Valentín Interior. Estamos en un momento muy importante eh, a nivel país, a nivel de ocurre también en nuestra universidad. Eh, Hay una gran discusión que está en el marco, ¿no es cierto?, del desarrollo de las universidades y las universidades del Estado. Y además, ¿no es cierto?, estamos en un momento de inflexión a partir de lo que está pasando a nivel de los procesos sociales. El país está viviendo está viviendo una gran discusión respecto a su futuro, y creemos muy importante que cada uno de los elementos que van emergiendo en estas discusiones tengan en consideración lo que ha sido el desarrollo de lo que ha ocurrido en el pasado con distintos procesos sociales, y relevar las figuras de algunas personas que creemos que son relevantes en las discusiones que se dieron en el pasado sobre el devenir de la sociedad y en específico de la universidad. En el caso de hoy, ¿no es cierto?, la persona que vamos a relevar es el rol de Amanda Labarca, eh, que fue una académica, ¿no es cierto?, pero también una persona histórica en el desarrollo del país, con un gran compromiso social, político, eh, con grandes propuestas para el desarrollo de la universidad. Eh, ya vamos a introducir un poco más, ¿no es cierto?, a qué se refiere esa gran propuesta que fue ella desarrollando. Y digamos, quien va a presentar hoy día va a ser Matías Flores, ¿no es cierto? Matías, que es sociólogo de la Universidad de Chile, trabajó varios años, ¿no es cierto?, en la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones. También Matías fue parte, ¿no es cierto?, importante de la instalación de los criterios de vinculación con el medio en la misma Universidad de Chile. Y Matías hoy día está estudiando un magíster y un doctorado, tengo entendido, Matías, ¿no es cierto?, Eh, sobre justamente estos temas de desarrollo histórico de la vinculación con el medio en la Universidad chilena, y estoy tomando también como punto de referencia lo que ocurre a nivel latinoamericano. Yo voy a hacer una breve introducción en unos pocos minutos, ¿no es cierto?, de por qué es relevante hoy día la presencia de Matías, de por qué es relevante hoy día este tema que vamos a tratar, ¿no es cierto?, en el contexto de la UNCE, respecto a los procesos que estamos viviendo, respecto a los procesos que estamos viviendo a nivel nacional en las universidades chilenas. Entonces voy a partir, ¿no es cierto?, esta introducción con algunos aspectos que me parecen que son fundamentales. El primer punto, ¿no es cierto?, que creo que es fundamental, que nosotros, como Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, somos una universidad eminentemente pedagógica. Tenemos una vocación por el desarrollo de la formación inicial docente, y hemos venido desarrollando esta larga tradición desde lo que es los inicios de esta universidad, ¿ya? Considerando la universidad, ¿no es cierto?, no solamente desde el nacimiento de la UNCE, que sabemos que nace en la década de los 80, sino que también con todo lo que es su legado histórico, ¿no? Todo lo que hereda, ¿no es cierto?, la UNCE en cuanto al espacio y el sello donde está instalada. Es decir, nosotros recibimos más bien el legado histórico del Instituto Pedagógico. El Instituto Pedagógico que termina siendo en algún momento, ¿no es cierto?, el punto más importante de las propuestas educativas y pedagógicas a nivel latinoamericano, un punto de referencia para lo que son las discusiones sobre educación, y donde se desarrolla gran parte del desarrollo de estas propuestas para también lo que es la política pública a nivel nacional. También somos herederos, por tanto, de lo que se desarrolla posterior al Instituto Pedagógico, que va a ser la Facultad de Filosofía y Educación, ¿no es cierto?, de la Universidad de Chile, y por lo tanto somos parte de un continuum, ¿no? Un continuum que nos permite hoy día estar hablando de la Universidad Metropolitana de Ciencias de Educación como una universidad pedagógica, o con un sello pedagógico.
Eso, por lo tanto, nos plantea en un segundo punto de que es lo que nosotros tenemos que ir reconociendo en nuestro quehacer formativo es cuál es ese elemento sello, eso distintivo que nos da cuenta como universidad y que lo podemos vincular con lo que ha sido su trayectoria histórica. En ese marco creemos que necesariamente por la naturaleza de lo que los procesos de formación inicial docente y lo que son las carreras de pedagogía, el vínculo con la sociedad, con el mundo externo a la universidad, se hace de manera natural. Ya se ha planteado, ¿no es cierto?, en distintas discusiones sobre lo que es la vinculación con el medio, los criterios y estándares planteados por la CNA, de que efectivamente las pedagogías, al momento que se vinculan en las prácticas avanzadas, esas prácticas necesariamente tienen un sentido diferente a lo que es otra práctica, por ejemplo, en otras disciplinas que no sean las pedagogías. ¿Y qué significa eso en términos concretos? Que al momento que nuestros estudiantes realizan las prácticas profesionales o prácticas finales y que necesariamente problematizan lo que es la realidad educativa de las comunidades educativas que se involucran en esos problemas, al ser profesores y profesoras en formación, estamos hablando de que el estudiante ya no solamente está haciendo una práctica para su propio ejercicio formativo, no solamente para el cumplimiento de algunas competencias, sino que está siendo capaz de transformar la realidad en la cual se involucra, como cualquier profesor o profesora que está desarrollando su práctica en aula. Y eso, por lo tanto, nos plantea de que las prácticas formativas, ¿no es cierto?, las prácticas en aula, en espacios educativos formales o no formales o informales, necesariamente conlleva una praxis diferente al ser profesor o profesora. Eso nos lleva, por lo tanto, a señalar de que la vinculación con el medio, ¿no es cierto?, como hoy día como punto de referencia, en lo que son las universidades chilenas, que hoy día están muy problematizadas, ¿no es cierto?, cómo poder asumir estos criterios y estándares, para nuestra universidad termina siendo un elemento quizás un poco menos complejo en cuanto a reconocer ese elemento sello y por lo tanto reconocer ese aspecto que es distintivo de la vinculación con el medio. Entonces la pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué hace, no es cierto, que eso sea diferente en cuanto a este espacio llamado UNCE y, no es cierto, asociado a lo que es el Instituto Pedagógico? Pues bien, el desarrollo del extensionismo, ¿no es cierto?, que por mucho tiempo, ¿no es cierto?, se llamó extensión, esta vinculación que se tenía con la sociedad, necesariamente tiene sus bases en este espacio que vamos a llamar Instituto Pedagógico. Lo que desarrolló Amanda Labarca, ¿no es cierto?, al momento que se articula con las mujeres trabajadoras, que cuando ella ofrece, ¿no es cierto?, estas cátedras libres, que ya Matías seguramente va a señalar algunos de esos elementos cuando haga su presentación, cuando ella desarrolla toda esta propuesta de extensionismo, lo que está en el fondo necesariamente tiene que ver con una inquietud pedagógica, y no tiene que ver quizás con un espacio de una escuela, ¿no? No, quizás no tiene que ver necesariamente con el cumplimiento de lo que va a ser las bases curriculares planteadas por el ministerio, pero sí plantea, ¿no es cierto?, una preocupación por la sociedad y formar, ¿no es cierto?, sujetos y personas desde una perspectiva crítica. Entonces, necesariamente ese elemento de extensionismo no es solamente una transmisión de un conocimiento, sino que lleva necesariamente a la problematización del sujeto que está desarrollando ese intercambio de conocimientos. Y por lo tanto, la forma en que se desarrolla ese proceso formativo no refiere únicamente, ¿no?, a colocarse como un experto y transmitir el conocimiento, sino que me preocupo por cómo yo puedo desarrollar procesos de formación desde la realidad que están viviendo las personas con las cuales genera esa interacción. Y por lo tanto, esa problematización sigue desarrollándose y se siguió desarrollando desde Amanda Labarca en adelante. Y nosotros tenemos, por ejemplo, que esa herencia de esa discusión desde ese extensionismo repercute también, ¿no es cierto?, en la forma que se desarrolla esa extensión en el Instituto Pedagógico, y por lo tanto tenemos la influencia también, ¿por qué no?, de Paulo Freire, cuando desarrolla la escritura de su libro Extensión o Comunicación, y justamente plantea estos cuestionamientos. En cuanto al extensionismo, ¿es meramente un ejercicio comunicacional o es un ejercicio pedagógico?, ¿no? Porque si fuese inmediatamente una transmisión de un conocimiento, una transferencia de un conocimiento desde los posicionamientos de educación bancaria,
Por lo tanto, no existiría una problematización de la realidad del sujeto que está generando esa interacción. Y por lo tanto, generar ese extensionismo desde un placer transformador nos lleva, por lo tanto, a problematizar al sujeto que está generando su rol pedagógico, ¿no? Y nos lleva, por lo tanto, a entender que esa problematización nos convierte a quienes desarrollamos esa tarea en profesores y profesoras que queremos desarrollar una perspectiva más amplia, más crítica de lo que es la comprensión de la sociedad. ¿Por qué pensar esto hoy día? ¿Por qué pensar esta herencia, ¿no es cierto?, de Amanda Labarca? ¿Por qué pensar hoy día el extensionismo latinoamericano? ¿Por qué hoy día pensar, ¿no es cierto?, a Paulo Freire? ¿Por qué hoy día estamos volviendo, ¿no es cierto?, a repensar estas prácticas? Porque hoy día, ¿no es cierto?, efectivamente, desde hace un tiempo hasta ahora han llegado los criterios de acreditación en el área de la vinculación con el medio. Y hoy día, ¿no es cierto?, es obligatorio para las universidades poder acreditar esta área. Pero la pregunta que nos hacemos en las universidades que tenemos más larga data, aquellas universidades que venimos con esta tradición del extensionismo, si queremos reproducir lo que son los criterios estándares devenidos de una perspectiva neoliberal, o queremos más bien asociarlos a lo que es la transformación de una sociedad que estamos actualmente con condiciones que no necesariamente son las condiciones más deseables para desarrollar sujetos y personas, ¿no es cierto?, más libres. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, nos lleva a entender que ese legado tenemos que buscarlo en el pasado, en la historia de nuestra propia institución, en el quehacer de nuestra propia institución. Ahí entonces nos lleva a conceptos como la justicia social, ¿no es cierto?, nos lleva a conceptos mucho más interesantes que podemos seguir problematizando. Sin embargo, hoy día la universidad, la UNCE, tiene, ¿no es cierto?, necesariamente que pensarse y repensarse en su quehacer en esta área. Y hoy día, ¿no es cierto?, las respuestas las vamos a ir encontrando en lo que hemos sido, lo que hemos hecho en nuestras unidades académicas, en nuestros departamentos, en nuestras carreras. Ahí está la respuesta. La respuesta no la vamos a encontrar en un criterio, en un estándar, ¿no? La vamos a encontrar en nuestro propio ejercicio pedagógico. Hoy día, entonces, es relevante esta discusión. Hoy día es relevante presentar a Amanda Labarca. Hoy día es relevante colocar a Amanda Labarca también como un punto de referencia. Porque Amanda Labarca no solamente va a entregarnos algunas respuestas de lo que ella vivió, de lo que ella experiencia, ¿no es cierto?, como académica, como profesora, como una persona activa, ¿no es cierto?, en términos políticos y de lo que es la propuesta más transformadora de lo que es la educación. Matías Flores hoy día nos va a presentar una Amanda Labarca que seguramente muchos desconocíamos, ¿no? Una Amanda Labarca que propuso una idea diferente de universidad. Una Amanda Labarca que necesariamente hoy día nos hace mucho sentido en cuanto también a las transformaciones que estamos viendo como sociedad. Yo quiero dejar con ustedes a Matías. Él nos va a entregar, ¿no es cierto?, algunos elementos de lo que han sido la investigación que él ha venido desarrollando desde un tiempo hasta ahora. Yo tengo el agrado de conocer a Matías ya de hace algunos años, ¿no es cierto?, cuando éramos estudiantes, y reencontrarnos en estos caminos de la vinculación con el medio y la extensión, es también reencontrarnos, ¿no es cierto?, con los elementos que nos motivaron cuando éramos estudiantes a pensar la sociedad, a tener una praxis diferente, ¿no es cierto?, cuando estábamos desarrollando proyectos estudiantiles. Entonces, para mí es un agrado, es un honor y con mucho cariño, Matías, te dejo todo el escenario para ti, el escenario virtual, ¿no? Gracias, Diego, em, por tu generosa presentación y por también compartir lo que están haciendo ustedes en la UNCE. Cada vez que hablo contigo y con Lucía también, Lucía Godoy, aprendo un poco más de lo que están realizando en su universidad y también le agradezco el espacio, Lucía Godoy, coordinadora del Museo Pedagógico. Eh, bueno, yo les vengo a presentar una... Bueno, primero yo soy sociólogo de la Universidad de Chile. Estoy ahora estudiando un magíster y doctorado en Sociología del Desarrollo en la Universidad de Cornell. Ahora estoy en Estados Unidos, en la ciudad de Ítaca. Y, y acá, para el proyecto de magíster, que ya está terminado, mi área es la extensión universitaria. Me interesa ese tema
como proceso social, histórico, político en América Latina, y en particular en Chile, pero también a nivel global. El, y este proyecto en particular es de Amanda Labarca, un poco en el sentido de poder recuperar esa historia, esa trayectoria de Amanda, pero también en perspectiva del trabajo que se ha hecho en América Latina. Entonces, bueno, voy a compartir acá pantalla. Y esto también se da en un contexto muy especial, que es Amanda cumple 100 años desde su nombramiento como profesora en la Universidad de Chile y en el Instituto Pedagógico. O sea, la primera mujer en ocupar el cargo de profesora universitaria fue Amanda, y eso fue hace ya casi 100 años. El 13 de noviembre se cumplen 100 años del decreto. Y bueno, como decía Diego, Amanda Labarca es una persona, una mujer tremenda, inspiradora para muchas áreas, y no es tan conocida lamentablemente como debería ser. Bueno, ella vivió gran parte de su vida activa, fue en principio del siglo XX, educadora, ¿cierto? Famosa por su labor en la educación, en el movimiento feminista chileno que logró el voto femenino en el 30 a nivel municipal y en el 49 a nivel nacional. Pero también ella era escritora, escribió novelas, por ahí se dice que escribió una obra de teatro que nunca fue publicada, que no se tenía acceso todavía, pero también fue militante del Partido Radical, o sea, era activa en la discusión política nacional, de un sector de centro, moderado, nacionalista, democrático, pero también participó en el gobierno, o sea, fue directora general de educación secundaria por menos de un año antes de la Revolución Socialista del 32, y también fue diplomática. Ella fue representante de Chile en la ONU y también fue jefa de la Oficina de Mujeres de la ONU cuando la ONU recién se estaba creando en 1948. Ese cargo que tuvo Michelle Bachelet hace poco, bueno, Amanda tuvo el mismo a nivel mundial hace ya más de casi, no sé, 70 años, 60 años. Em, y claro, como les decía, fue la primera mujer en tener el cargo de profesora universitaria en Chile, y algunos dicen que en América Latina, no está ese dato tan claro a nivel latinoamericano. Y lo que se conoce poco es eso, su labor dentro de la universidad. Hay personas que han estudiado, hace poco salió una investigación en la Universidad Central sobre la labor de la fundación de la carrera de educación parvularia, pero también en psicología. Su cátedra, en la que se le ofrece en el 22, era la cátedra de psicología. Y también ella fue presidenta de una asociación de sociología que nació en los años 50. Entonces, estuvo vinculada con un montón de disciplinas, trabajo en la universidad, pero además de eso, es una figura muy importante en la extensión universitaria, que es un área que dentro del mundo de la universidad, o sea, ya dentro del mundo de Amanda y el mundo de la universidad, un área menos conocida aún, menos conversada, es la extensión, que hoy día se llama vinculación con el medio y tal vez después se llama de otra manera, pero es la articulación de la universidad con actores sociales y con conflicto social. Y bueno, esta idea de extensionismo, bueno, antes de eso, ya bueno, quería compartir acá una pequeña cita del discurso que da Amanda cuando se celebra la incorporación a ser profesora hace 100 años. Dice: hija espiritual soy de la Universidad de Chile y del Instituto Pedagógico. Con piedad filial miro sus defectos, con más ánimos de corregirlos en silencio que de criticarlos en público. Por eso deseé llegar a ella en cuanto profesora, para actuar desde dentro y colaborar en su reforma en compañía de los catedráticos que la están impulsando. Porque es preciso convencerse absolutamente de que la reforma universitaria es indispensable y no admite espera, y que si la reforma no se realiza desde adentro y se hace bien, vendrá desde afuera y será mal, porque plasmaría presiones extrañas y amenazas inaceptables. Acá esta cita que ella plantea en ese momento tan especial, que mucha gente va a saludarla por ese nombramiento, en una ceremonia oficial, da cuenta desde que su inicio Amanda no llegó a la universidad para estar callada ocupando una posición en un rincón, digamos. Ella entra con un ímpetu no neutral, de querer cambiar la universidad, en un momento que la universidad era sobre todo para una élite. Era una universidad que no tenía una amplia participación de mujeres, aceptaba mujeres, sí,
hace mucho tiempo, pero no lo hacía de manera masiva. Entonces, habían cosas que ella quería reformar. Y también ella lo decía en un contexto en el que a nivel latinoamericano se estaba viviendo un proceso de reforma universitaria, al menos desde 1918, lo que se conoce con el Grito de Córdoba, que estudiantes, sobre todo hombres, ocuparon la casa central de la Universidad de Córdoba, escribieron un manifiesto de transformación que se esparció por toda América Latina y que ella se refiere a estas presiones externas, digamos, que vienen de Argentina y de otros países, queriendo hacer una reforma, mientras que en Chile también se hablaba de reforma hace mucho tiempo. Y Amanda era partidaria de hacer una reforma. Lo difícil es encontrar cuáles eran esos elementos. Yo creo que el trabajo lo que voy a aprender de Amanda habla un poco de ese rol de querer hacer alguna transformación. Y este programa de reforma universitaria del 18, y el que mencionaba Amanda Labarca, incluía siempre la extensión universitaria. Era la forma en que se estaba pensando en que la universidad se podía vincular realmente a esta misión social que las universidades tienen de poder aportar al desarrollo y a generar una sociedad más justa. En eso, la extensión universitaria en América Latina, y esto va a ser muy, muy breve porque no es bueno, se inicia la historia de la extensión latinoamericana, siempre se habla de este grito de Córdoba de 1918 como el gran impulsor de la idea de la extensión. Hay otros hitos que van después, como decía Diego, el 58, hay un primer Congreso Latinoamericano de Extensión Universitaria, donde se consolida la idea de que la universidad latinoamericana hace docencia, investigación y extensión a un mismo nivel, cosa que a nivel mundial no es así el caso, o sea, es una cosa especialmente latinoamericana. Pero ahí se consolidó una idea también de extensión que era muy elitista, vertical, ¿cierto? Como iluminista, y que en el 72, con los aprendizajes de Pablo Freire que Diego mencionaba, la reflexión crítica que hace Freire del concepto de extensión, y lo plantea como algo que no puede ser una imposición de la universidad a la sociedad, que tiene que ser un diálogo, una co-construcción, y también en miras de una transformación. Ese segundo congreso del 72 mira muy críticamente al del 58. Y, y bueno, pero lamentablemente el proceso social y político de Latinoamérica de los años 80, 90 corta esa discusión con dictadura, con procesos de privatización, que dejan a la extensión como un pelo de la cola de una universidad pública muy a maltratar. Y una de las cosas que siempre estaba dando vuelta y que siempre me llamó mucho la atención, y que era este primer congreso de extensión del 58, se realizó en Santiago, en Chile. Y no hay mucho material de este congreso, no se conoce tanto detalle, solo la crítica que hace la gente del 72 a la del 58. Y en miras de poder entender un poco de dónde surge ese congreso, por qué se realiza en Santiago, es que terminé también decidiendo estudiar el caso de Amanda Labarca, porque ella fue profesora desde el 22 hasta el 55, un periodo que coincide con el periodo de la reforma universitaria y el primer congreso del 58. Entonces, mi pregunta y mi interés era buscando un proyecto de extensión de Amanda Labarca. Era si existía eso como una idea propia de que ella estaba realizando, cómo ella estaba pensando la extensión universitaria. Y ahí fui construyendo tres momentos en los cuales me concentré, porque su vida es muy, muy extensa. Uno es del 1907 a 1913, cuando ella no era profesora universitaria. Y cuando ella se involucraba en la extensión universitaria desde fuera de la universidad, como profesora y como activista también de las primeras asociaciones de profesores de escuela. Y el 35-36, cuando ella ya es profesora y se le encarga crear un programa de extensión, o sea, con todo el apoyo posible, que lo realiza por cerca de 15 años, y que todavía se realizan, que son las escuelas de temporada, y después del 49 al 53, después de que ella vuelve de la ONU, ¿cierto? Ella vuelve a trabajar a la Universidad de Chile y el escenario cambió. La mujer ya había obtenido el voto, el movimiento feminista estaba quebrado por la ley maldita, y ella en la universidad también tiene un escenario que es poco favorable. Empiezan muchas críticas a su trabajo, y también después va a ser el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, que también es otra situación incómoda. Acá a la izquierda está una ilustración que el boletín informativo de la Universidad de Chile acompañaba la noticia de que Amanda estaba en Estados Unidos trabajando en la ONU.
Lo lindo de la sencillez de esta ilustración muestra cómo la universidad miraba a Amanda Labarca, una mujer que se hizo su nombre a través de la comunicación, de las conferencias. Muchos de sus libros son compilaciones de conferencias que ella realizaba. Siempre su trabajo estaba pensado en la conversación con la sociedad. Entonces, un poco en las pistas de ese proyecto de extensión de Amanda Labarca es lo que me fui concentrando. Acá, bueno, el primer momento, ¿cierto? De 1907 al 13, era una Amanda Labarca que era joven. Era una Amanda Labarca que se conoce poco, que ella había egresado hace 2 años del Instituto Pedagógico, como profesora en letras, ¿cierto? Y en castellano. Y Valentín Letelier, que era el rector de esa época de la Universidad de Chile, crea las primeras conferencias de extensión en 1906. Y en la versión de 1907, él invita a Amanda Labarca a realizar una conferencia, siendo la primera mujer en participar de esas conferencias y siendo la más joven, además, ¿cierto? Con 21 años. Ella presenta su visión de la literatura española de esa época. Ella quería dar a conocer su recepción de esa literatura. Y en unas conferencias que mezclaban el caso de Amanda como la literatura, pero también otros científicos hablando de las estrellas, de la biología y un montón de cosas. Que al final Valentín Letelier se dio cuenta que había sido un fracaso. Y esto es algo muy curioso porque Valentín le dice como, bueno, es que la gente no está viniendo, no le interesan estos grandes temas como tan abstractos. Y lo que hace Valentín, en vez de suspender los procesos de extensión, hace algo muy inteligente, que es la articulación con una organización externa que ya venía realizando conferencias y que estaba trabajando articulado con sindicatos obreros. Esta es la Asociación de Educación Nacional, que era una asociación en la cual participaban sobre todo profesores de escuela, y que su mayor pelea era por la aprobación de la Ley de Instrucción Básica Obligatoria. Entonces ellos peleaban en ese momento con la aristocracia chilena, peleaban con el catolicismo conservador, que quería mantener el monopolio de la educación, que no quería la expansión de la educación pública. Entonces, esta agrupación era una agrupación en la cual también participaba Amanda Labarca. Entonces, Amanda no llegó a la extensión solamente por esta invitación de Valentín Letelier. Ella participaba de esta asociación desde antes. Y cuando Valentín Letelier llega a conversar con esta asociación, Amanda era la secretaria general de esta asociación. Entonces, la articulación es inmediata. Y lo que hace esta asociación es ocupar la Casa Central de la Universidad de Chile, el Salón de Honor, y ofrecer lo que ellos llamaban las conferencias populares, que eran también conferencias abiertas. Esto es 1907, esto es 1908, el año después. No, perdón, a fines de 1907 y en 1908 ya aparecen las primeras referencias. Y lo que hace Amanda, que también es muy interesante, participando siempre de esta asociación, es que en 1910, ella cuando estas conferencias populares reciben el primer financiamiento público del Estado para seguir haciendo este trabajo, ella dice, bueno, ahora que tenemos financiamiento tenemos que mejorar este sistema. Entonces escribe una reforma a la extensión que se estaba realizando en esa época. Dice, en términos pedagógicos, hacer una conferencia en la cual se hable sobre un tema no tiene ningún sentido. Nadie va a aprender nada de esa forma. Lo que se está haciendo, eso se tiene que transformar en un modelo que tenga algo más de pedagogía, un método más pensado. Y ella lo que proponía era que se pasara de una conferencia de un solo tema, un solo día, a hacer cursos de extensión. O sea, al menos 4 o 5 conferencias. Entonces ella eliminó desde ese momento, 1910, cualquier conferencia aislada. O sea, esta conferencia que estoy haciendo yo sería criticada por ella como algo que no tendría mucho sentido. Bueno, en este caso, ella también divide la extensión universitaria de la secundaria. La secundaria eran conferencias que se realizaban directamente en las sedes de obreros. Y eso se realizó por mucho tiempo. Después Amanda se gana una beca para estudiar en Estados Unidos, estudia con John Dewey, educador del pragmatismo, también del aprendizaje experiencial, del rol social de la educación pública, etc. Y cuando ella vuelve, con también su esposo Guillermo Labarca, que también un famoso personaje, ella realiza un curso de extensión. Dice, bueno, ok, ya volví de Estados Unidos, voy a hacer un curso yo de extensión. Estas 5
sesiones, 4 o 5 sesiones, sobre las actividades femeninas en Estados Unidos. Y es uno de los primeros libros que Amanda Labarca después publica. Pero lo que no se conoce mucho es que eso primero fue un curso de extensión. Y ese curso de extensión, lo que ella comenta, son las primeras asociaciones de los aprendizajes que ella tiene en Estados Unidos, de las experiencias de extensión, pero también del movimiento feminista de Estados Unidos. Y acá hay un caso que quiero mencionar, que un ejemplo que ella menciona, que son es la Hull House, que crea Jane Addams, feminista de Estados Unidos, que era profesora también universitaria de la Universidad de Chicago, y que inició un movimiento que se llama las Settlement Houses, que son como unas casas que estaban en territorios vulnerables, en las cuales vivían, en este caso mujeres, ligadas a la universidad, pero que tenían como una misión el ofrecer ese espacio a la comunidad, ofreciendo servicios educativos, culturales, legales, de asistencia legal, de salud, a personas que no podían acceder a esos servicios. Entonces, Amanda, cuando reflexiona sobre la actividad femenina de Estados Unidos, hace todo un estudio de los distintos tipos de asociaciones, desde las más básicas como culturales, que las mujeres se organizaban para aprender de manera autónoma, pero que tenía mucho que ver con el interés personal, hasta este tipo de asociaciones que eran de un nivel más avanzado, decía ella, porque articulaban grupos más grandes, pero también la necesidad de aplicar el conocimiento a poder aprender qué es lo que ocurre en la sociedad, a poder apoyar a hacer una sociedad más justa, pero también, bueno, empezar a pensar cuáles son los problemas que tiene la sociedad. Y eso necesitaba conocimiento, necesitaba hacerse preguntas importantes y para poder generar respuestas grandes. Entonces ella habla de que ojalá en Chile se hicieran estas settlement houses y que esto sería como una especie del primer árbol para poder acoger a la sociedad chilena que en ese momento vivía mucha desigualdad, no como ahora, pero en un nivel importante. Y eso en 1913, en 1914, acá aparece a la derecha, un himno, o sea, un poema que le escribe Gabriela Mistral, o sea, que Gabriela Mistral escribe, que también era parte de esta asociación, y que se lo dedica a Amanda Labarca. Y el poema se llama El himno al árbol. Yo interpreto acá que es una clara referencia a estas conferencias que Amanda estuvo replicando por todo Chile. Aquí está un momento en que Amanda y Gabriela también compartían muchas de las cosas dentro de ellos participar en la misma asociación. Lamentablemente, cuando Amanda entra a la universidad, un periodo que yo no hay mucho material de lo que ella hace desde el 22 en adelante, pero sí se sabe que el 27 ella crea por primera vez un piloto de escuelas de temporada, que es este gran programa, que eran escuelas de verano. Entonces, quería hacerlo en la Universidad de Chile, pero no tuvo apoyo. Al final tuvo apoyo de la Asociación de Profesores de la Región Metropolitana y realizaron junto a otros maestros la primera escuela, la primera versión en la Ciudad de Constitución, en 1927. Lamentablemente no se pudo hacer ningún otro esfuerzo porque en 1927 empieza la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo. Guillermo Labarca, su esposo, es exiliado a Argentina y Amanda Labarca es exonerada de todas sus posiciones en la Universidad de Chile y también en la escuela, en la escuela que era directora, una escuela de mujeres. Y entonces se queda sin su espacio de trabajo hasta 1931. Entonces su proyecto de extensión acá queda trunco. Después, cuando ella ya vuelve a la Universidad de Chile y vuelve como profesora, pero también como miembro del Consejo Universitario de la Universidad de Chile, se le mandata a crear este programa de las escuelas de temporada. Y esto nace por una misión que viene por el lado de lo que se conoce como el panamericanismo, que era una política de Estados Unidos principalmente de promover la articulación continental. Entonces, Estados Unidos generaba escuelas de verano en algunos países para que personas de Estados Unidos fueran a los países, conocieran, aprendieran español, y también se generara una mejor relación a nivel continental. El gobierno de Alessandri de esa época estaba un poco por esa visión, y la Universidad de Chile dice, bueno, ok, mandemos una misión cultural a Estados Unidos en 1935, o sea, a Estados Unidos y a los otros países que tienen escuelas de verano para aprender de estos programas y hacer nuestra propia versión. Amanda entonces viaja con una serie de otros profesores, y Amanda es la única mujer del grupo. Acá en la foto aparece otra mujer, pero es la hija del embajador de Chile en Estados Unidos.
Y es curioso porque acá tuve acceso a la prensa de la época y se habla poco de este grupo completo como insumisión y qué es lo que hacen todos, y porque son varias personas, decanos, y bueno. Pero se habla mucho de Amanda Labarca, porque es la única mujer del grupo, y también porque hay muchas, porque ya la conocía mucha gente allá, acá, que es sobre todo las agrupaciones feministas de Estados Unidos de la época. Entonces hay muchas recepciones, almuerzos que se realizan y eso está todo registrado en la prensa local. Hay también entrevistas en las cuales ella habla de los programas que está conociendo. Habla de Berea College, que es una universidad pequeñita que está en el sur de Estados Unidos, en la parte más racista de Estados Unidos, en el estado de Kentucky. Y esa universidad era la primera universidad que se creó que tenía apertura completa a los afrodescendientes y a las mujeres. Y además tenía un programa de extensión que era muy interesante, en la cual también participaban mujeres, que mandaban a sus profesores universitarios en caravanas a visitar a poblaciones alejadas de la ciudad, porque Kentucky está cruzada por unas montañas que son las montañas Apalache. Entonces, ellos iban como una caravana, como una especie de circo, así como si fuera un circo, pero eran académicos y profesores y profesoras que ofrecían distintos cursos, servicios, y se iban moviendo de lugar a lugar. Amanda dice en una de estas entrevistas, dice, bueno, ojalá en Chile se hiciera algo así. O sea, nosotros tenemos muchos personas de la montaña como acá, y que un programa así sería muy importante. Entonces, y ese es un programa que no se conoce tanto acá en Estados Unidos, pero ella sí lo conoció, sobre todo yo un poco hilando los puntos, porque era un programa importante para las mujeres de la época. Em, y bueno, vuelven a Chile e inauguran la escuela de temporada. Dicen, ok, vamos a hacer nuestra versión de la escuela de temporada, vamos a hacer esta apertura panamericana, vamos a invitar a gente de otros países. Vamos a también hacer otra característica de las escuelas de verano de acá, que eran que en verdad eran para estudiantes regulares de la universidad que necesitaban recuperar cursos, ¿cierto? Adelantar cursos que no habían logrado en el periodo regular, en el verano adelantaban. O sea, bueno, no vamos a hacer eso, pero vamos a ofrecer como cursos de perfeccionamiento, pero sobre todo las escuelas de verano van a ser un espacio para las personas que no pueden acceder a la educación superior, que no pueden acceder a la universidad. Y eso es algo que no existía con la misma fuerza en Estados Unidos y tampoco en otros países latinoamericanos. Panamá, México tenían escuelas de verano, pero eran escuelas que estaban pensadas para que, como decía, gringos fueran, y puedan aprender español, un poco de la historia, pero era también tener una cosa media de turismo. En caso de Amanda, ella decía, bueno, acá es una oportunidad para hacer extensión universitaria. Y el registro que se tiene de esta escuela, bueno, duraban entre 4 o 5 semanas en el mes de enero, y ofrecían distintos tipos de cursos, desde cursos académicos, también de cursos de tipo técnico, de formación de oficio. Y el registro de estudiantes no está diferenciado por género, pero la fotografía, hay unos videos que después les voy a mostrar, si nos da el tiempo, en el cual se ve una mayor presencia femenina dentro de la escuela. Y esto, el que ya haya una mayoría de mujeres participando, era algo que en la universidad no existía. O sea, había mujeres en la universidad, pero nunca al mismo nivel que estaban en este espacio. Entonces coincidía en esta idea de las mujeres ilustradas de la época, que como dice Romina Oñate, pasaban de la mujer ilustrada a la mujer emancipada, la educación como herramienta para la emancipación de la mujer. Y en el caso particular de la educación técnica, del aprendizaje de oficios, para la emancipación económica del hombre. O sea, la participación, la inclusión de la mujer en la economía. Y bueno, acá les voy a mostrar así a grandes. Uno de de los pocos registros que existen de Amanda Labarca y también de las escuelas de temporada en formato de video. Un video que no tiene sonido, del 1946. Y bueno, esta Amanda Labarca ya después de 10 años haciendo la escuela de temporada. En esta época ella no era la directora oficial, pero sí estaba involucrada y sí la incorporaban dentro de las actividades. Como les decía, estas actividades generaban el aprendizaje de oficios. Acá cocina, pero también habían de costurería,
y también de otras herramientas básicas. Y acá podemos ver también la participación, siempre se nota mucho la presencia femenina. Y acá en un momento, bueno, Lucía decía que esto era el antiguo edificio del Liceo de Aplicación, ¿cierto? Eso no lo podemos descifrar todavía, pero acá se ve como también hay una amplia participación de mujeres en el grupo que participaban en la escuela de temporada. Las escuelas incluían también mucha presencia de los elementos nacionales, la cultura nacional. Después, en los años 50, acá tomó un gran protagonismo Margot Loyola. Participó Violeta Parra también en algunos momentos, después en el 59. Eh, Margot Loyola armó el grupo Concumen en la escuela de temporada, un grupo que participó de su origen Víctor Jara, o sea, es un aporte cultural también que existe. Los llevaban a paseos a la playa, porque acá mucha gente que participaba de las escuelas también venía de otras regiones. Eso era otra característica de la escuela de temporada, que se hacían en Santiago en un inicio y venía gente de muchas otras regiones. Cerca de la mitad incluso de los estudiantes venían de regiones. Entonces los invitaban a conocerse estos lugares. Y después, más adelante, esto se expandió, las escuelas se replicaron en distintas ciudades y que dieron orígenes a grupos autónomos y a grupos que después formaron las sedes de la Universidad de Chile ya en los años 60. Por último, mostrar que también lo llevaban a conocer las fábricas nacionales, o sea, un poco tener la idea de que su labor está conectada con la realidad nacional en sus distintos parámetros y también su rol en el desarrollo, en este caso industrial, que era parte importante de la conversación de la época. En el mismo año del 36, acá voy a ir un poquito más rápido, ella publica un libro que se llama El mejoramiento de la vida campesina, en el cual estudia proyectos de extensión de México a Estados Unidos, proyectos de México en el que son las misiones culturales, en las cuales Gabriela Mistral participó en el 22 también. O sea, ahora se publicó un libro sobre esa historia también. De Estados Unidos, el sistema cooperativo, el rol de la universidad en el desarrollo agrícola. Eh, y también menciona que el gran objetivo, incluso conociendo estos proyectos de México y Estados Unidos, que es muy distinto uno al otro, la idea nunca fue copiar ninguno de esos. Que hay que conocer la realidad chilena y hacer nuestros propios programas. Ella genera toda una propuesta para el desarrollo de la educación rural en este libro. Pero pone como foco que la educación y también las políticas sociales tienen que estar en miras de eliminar la miseria de Chile, lo que ella llama la miseria de Chile, que es la enorme desigualdad que existe y la distancia entre las personas, entre una élite pequeña y muy privilegiada con la gran masa eh, oprimida y empobrecida. Y ya, el tercer momento, ya después de que ella vuelve de Estados Unidos de su rol en la ONU, ella vuelve con la idea de ampliar la escuela de temporada. Dice, ok, ya esto se cumplió un ciclo, esto tenemos que expandirlo a más partes, tenemos que hacerla crecer, etc. Pero el escenario había cambiado. Iba a haber un cambio de rector en algún momento y las críticas a los proyectos de extensión se hicieron notar con más fuerza. Acá hay una cita que de un profesor que venía de Estados Unidos a hacer clases en la escuela de temporada, decía, el autor de este artículo, ¿cierto? James Swain, se sentía muy escéptico respecto al curso de fabricación de muñecas de la Escuela de Verano de la Universidad de Chile. Pero después de una cuidadosa observación y conversar con la profesora, se convenció de que no solo tenía valor cultural, sino práctico y hasta histórico. O sea, esa desconfianza no era solo de él, sino que también mucha gente en la universidad decía, pero bueno, ¿por qué la Universidad de Chile está haciendo cursos de fabricación de muñecas? ¿O por qué está enseñando herramientas de cocina, costurería? Había un cuestionamiento de por qué se había una percepción de que eso no era suficientemente universitario. Y estas críticas, hay un episodio interesante en el 1949, cuando ya Amanda está de vuelta, en el cual en el Consejo Universitario, Juan Gómez Millas, que todavía no era rector de la Universidad de Chile, pero era decano del pedagógico, decía que yo no entiendo por qué se hace este programa de extensión a nivel central de la universidad, porque duplica el esfuerzo de las facultades, no es suficientemente universitario y además gasta mucha plata. A lo cual esto lo dice Gómez Millas en el 31 de agosto, y Amanda pide palabra y dice, bueno,
bueno, de una respuesta inmediata, pero me dice, necesito pedir un punto en tabla para la siguiente sesión y quiero hacer una defensa del proyecto de extensión, lo que significa su importancia, etc. Y eso se transformó en una conferencia que ella hizo al Consejo Universitario, en la cual defiende, por un lado, la legalidad de la extensión que se realiza, o sea, lo que ella hace está en los estatutos de la universidad, es parte de la misión, que no es algo nuevo, que es parte de la idea de universidad moderna que viene desde Valentín Letelier, de una universidad que está incorporada en el proceso social. Dice que no todas las universidades del mundo, pone algunos datos en unas conferencias de la UNESCO, no todas hacen extensión, pero sí es una cosa que es flexible, que si se considera que se necesita hacer, es importante hacerlo. Y ella dice, en el caso de Chile, teniendo en mente esta idea de la miseria de Chile, la universidad necesita hacer algo más, necesita involucrarse de otra manera. Además, en periodo de posguerra, en el cual, en la pos de la Segunda Guerra Mundial, en la cual la preocupación por la defensa de la democracia parecía como algo importante. Decía, bueno, la educación es parte si expandimos la educación, vamos a tener una mejor democracia. Era su proyecto también desde el Partido Radical, coincidente con el planteamiento del Partido Radical, en miras de generar una sociedad más igualitaria. Y bueno, pasó que en esta conferencia, o sea, esta presentación que hizo el Consejo generó mucho debate, no todos estaban de acuerdo, como Mía de nuevo plantea su posición, se felicita a sí mismo por decir, bueno, gracias a mí se generó esta gran conferencia de Amanda. Y, pero un profesor dice, pero esto está tan bueno que debería ser ocupado por la delegación chilena que iba a ir la siguiente semana, el 15 de septiembre por ahí, que iba a ir a la primera conferencia latinoamericana de universidades, que se iba a hacer en Guatemala. Entonces, se acuerdan eso en el Consejo, y Chile se transforma de los pocos países que en ese primer congreso del 49 habla de extensión universitaria. Incorporan un poco los planteamientos de Amanda. Amanda no asiste, pero sí queda registro de que la Universidad de Chile habla sobre extensión. Dice, nosotros estamos haciendo estas cosas, es importante, y dentro de las sugerencias del Congreso, al final, se sugieren que las universidades tengan las mismas estructuras que tenía la Universidad de Chile, que era la Junta de Extensión Universitaria, donde todos los programas tenían un lugar, etc. O sea, mucha influencia. Y, eh, y también le fue a Chile en ese congreso, que quedó seleccionado para hacer la segunda versión del congreso en el 53. Y entre medio, Amanda siguió involucrada con esta unión de universidad latinoamericana y coorganizó la mesa redonda de escuelas de temporada que se realizó en Puerto Rico. Ella viajó a Puerto Rico representando a Chile y a Ecuador. Y ahí se nota claramente esta diferencia entre los estilos de hacer escuelas de temporada. Para Amanda, este proyecto tenía que ver con llegar a personas que no accedían a la universidad, para otros era esta cuestión más turística y para otros era simplemente para actualizar y tener los ramos más rápido. El caso de Amanda quedó como estándar y se promovió que todas las escuelas fueran como la de Chile. Y en el 53, cuando fue este segundo congreso, Amanda participa activamente en la comisión organizadora y se le invita a presentar una ponencia, y una de las dos ponencias que se realizan sobre extensión, pero la más importante, el otro es Eleazar Huerta, que es un filósofo y literato español que era de la Universidad Austral, o sea, que después fue de la Universidad Austral, pero que hace un recuento más descriptivo. Amanda genera un crecimiento sobre su presentación del 49, incorpora elementos nuevos. Y bueno, para ser sintético, tres grandes elementos de esta ponencia que ella hace para el Congreso del 53. Uno es que ella define, como decía Diego, que la extensión es una acción pedagógica. Dice que es la forma moderna de educación de adultos, y que no es la única forma que la extensión existe. Las escuelas hacen extensión, las bibliotecas tienen que hacer extensión, cualquier elemento cultural, pedagógico, hace extensión. La extensión universitaria, lo único diferente que tiene es que se trabaja con adultos. Y eso no solamente refleja este proyecto, esta idea educativa de Amanda, que extendía la educación conectada con la sociedad en sus distintos niveles,
pero también le otorga un desafío a la universidad de pensarse pedagógicamente. Cómo las escuelas de temporada, por ejemplo, eran receptivas a los desafíos de la comunidad. Amanda terminó ocupando ese espacio tanto para su creatividad, que terminó siendo lo que ella decía, el mayor referente de su proyecto pedagógico, incluso más que el Manuel de Salas, que también el liceo que ella misma creó. Otro elemento es que, claro, la extensión en América Latina, Amanda decía, tiene que estar, su característica principal tiene que ser también la flexibilidad. Tiene que estar escuchando lo que ocurre en la sociedad y atenta a los cambios sociales. No puede ser solamente la universidad pensando qué es lo que se tiene que hacer y transmitiéndolo. Tiene que haber acá lo que son los primeros atisbos y antecedentes de las ideas de diálogo y de bidireccionalidad que hoy día se habla. Y por último, que esta idea fue recogida en el Congreso completo, como parte de las sugerencias del Congreso a toda la Universidad Latinoamericana, que existieran planes nacionales de extensión cultural, que se hicieran en conversación con los distintos organismos que están haciendo extensión y que se hicieran planes anuales de trabajo. O sea, un proyecto de coordinación, que no solamente quedó en propuesta del Congreso, y no solamente se sugirió a toda la Universidad Latinoamericana. Amanda Labarca lo intentó implementar en Chile. Hay un registro, Amanda ya en esta época era el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, el que volvió como presidente, el dictador que le había sacado. Juan Gómez Millas, que le había criticado tanto el 49, ahora era rector de la Universidad de Chile. Estaba buscando formas de poder consolidar su proyecto. Y en el mismo año, ella genera una propuesta que se la envía al subsecretario de Educación de la época, del Ministerio de Educación Pública, de crear servicios coordinados de extensión cultural del Estado, en la cual ella hace un diagnóstico, bueno, hace una descripción de todas las cosas que hace la Universidad de Chile y plantea los problemas de que los proyectos ahora se están topando con cosas que hace el Ministerio. Dice, bueno, primero, estos proyectos ahora, incluso pasan los casos paradójicos que nos encontramos en una misma ciudad, en una misma escuela, en un mismo edificio, en la misma época. Entonces, ella dice, esta duplicación de trabajo, gasto innecesario de recursos, tiene que acabarse, tiene que haber una coordinación, propone un sistema, propone un mecanismo, dice que tiene que expandirse, no solamente quedarse con lo que ya hoy día se hace, tiene que haber mayor presencia del trabajo con sindicatos, tiene que haber mayor presencia en el mundo campesino, y, y ahí, bueno, ahí detallo varias de sus propuestas, generar premios de incentivo a los profesores que están involucrados en este tipo de proyectos, etc. Y que a mí ya esto ya me vuela la cabeza, porque no solamente Amanda fue una organizadora y activista de la extensión, no solamente hizo extensión desde muy joven, teorizó sobre la extensión, la impulsó a nivel latinoamericano, y además tenía la audacia de pensar, imaginar organismos de nivel nacional que pudieran funcionar a un nivel que no se ha creado nunca. En Estados Unidos existe algo así, pero es acotado al sector agrícola. En que cada universidad tiene una sede en las localidades, etcétera, pero no es lo mismo. Y que nos invita también a pensar que, como Diego decía, hoy día la CNA, la Comisión Nacional de Acreditación, exige que la vinculación con el medio es algo obligatorio que tienen que hacer las universidades. Pero bueno, ¿qué pasa con las duplicaciones? O sea, ahora las universidades van a competir por la gente. ¿Qué pasa con esta idea de coordinación que Amanda plantea ya en el 53? Son cosas que podemos recuperar para el día de hoy. Son cosas que ya termina por sorprenderme. Y ya para cerrar, algunos de los aprendizajes, que creo que algunos ya lo han mencionado, pero lo primero es que Amanda Labarca es pionera de la extensión latinoamericana. Empezó su trabajo antes de la reforma universitaria del 1918, o sea, cuando ella ya era profesora, cuando algunos estudiantes estaban todavía intentando armar sus primeras universidades populares. Y explica en gran parte por qué el Congreso del 58 se realizó en Chile. Ese Congreso del 58 no solo fue el primer Congreso de Extensión Latinoamericana, fue la segunda mesa redonda de escuelas de temporada. O sea, está conectada de antes con el trabajo que había hecho Amanda Labarca. Lamentablemente, ella se retira en 1955 de la universidad y su proyecto no logra estar presente en esa conferencia del 58.
Y son otras personas, varones, que están con una participación más activa. Francisco Galdame, Roberto Munizaga y Juan Gómez Milla. Y además no solamente eso, sino que también crean una asociación paralela a la Unión Latinoamericana. Entonces hay todo un cambio en la política universitaria que impide que en el 58 esté su proyecto. El segundo aprendizaje es que su proyecto es un proyecto político, no en sentido de partido político, del Partido Radical, por ejemplo, sino que es un proyecto que plantea la necesidad de pensar la relación de la universidad con la sociedad, esta idea de transformar la sociedad. Su proyecto no era un proyecto como el de Pablo Freire necesariamente, no era un proyecto revolucionario, eh, no era un proyecto tampoco como el de Juan Gómez Millas, que era como una visión más de una torre de marfil iluminada. Era un proyecto particular que hablaba de democracia, de participación activa, de mutuo entendimiento, pero también promover la participación de la mujer, que es algo que desapareció de cómo se cuenta la historia de la extensión latinoamericana y que hoy día mujeres extensionistas están poniendo de nuevo sobre la mesa. Tiene también el tercer aprendizaje, es que un claro rol hacia, o una clara perspectiva global. O sea, ella aprende de Estados Unidos, de la experiencia de Estados Unidos, de las feministas de Estados Unidos, pero no con un afán de copiar. Es un afán también muy latinoamericanista, de que los países latinoamericanos creen su propia identidad, de que sean autónomos. Y criticaba mucho a la gente de Chile que iba a estudiar a Europa, que se embobaba con las cosas europeas. Impulsaba estos proyectos, tal vez coincidían los nombres, ¿cierto? Escuela de verano, Summer School, pero no eran lo mismo. Em, y por último, el último aprendizaje es que muestra la extensión y lo que llamamos hoy día vinculación con el medio como siempre un espacio de conflicto. O sea, nunca ella tuvo eh, absoluta la cancha libre para poder hacer todo lo que ella quería. Su proyecto en algún momento llegó a ser cuestionado, criticado duramente. Y ella no salió, no esquivó ese conflicto, sino que ella, ¿cierto? Pidió la palabra, dijo, yo voy a hacer una defensa de este proyecto. Tanto así que cuando Gómez Milla, cuando hacía su presentación y Gómez Milla respondía manteniendo su argumento de una universidad más aislada, decía, bueno, me interesa que Gómez Milla y el otro profesor, que era decano de la Facultad de Economía, presenten en la siguiente sesión su propio proyecto, su propia idea de extensión, para ver si es que efectivamente podemos llegar a puertos comunes. O sea, una actitud de debate, de entender que el debate era algo positivo, que también nos invita a pensar cuáles son los escenarios que vive la vinculación con el medio hoy día. Cuando Diego hablaba de esta idea de la idea pedagógica de la extensión de la UNCE, ¿qué significa eso en términos de la idea de universidad, de cómo se relaciona con la CNA, cómo se ve esto para otros académicos que están en otros lados? Siempre la vinculación con el medio sigue siendo como un bicho raro. En Amanda se encuentra eso, pero su actitud es una actitud que promueve el entendimiento, que promueve el cuestionamiento y también una actitud creativa, aprovechando el espacio que la universidad tiene y que la extensión brinda. Por último, quería agradecer, tengo muchos agradecimientos, pero están escritos ya en la tesis que va a salir pronto. Pero en particular quería agradecer a Roxana Figueroa Nova, que es profesora de artes del Liceo República de Grecia de Chihuayante, que en 2018 hizo esta obra de Amanda la Barca, que siento que refleja muy bien también de las cosas que a mí me interesa transmitir con esta investigación, que Amanda es una persona que no es ese retrato fijo de, en blanco y negro, sino que es un personaje vivo, un personaje activo, que está presente, que nos invita a seguir cuestionándonos y seguir pensando que las preguntas que ella se hizo para su época, ¿cierto? ¿Qué rol tenía, qué conflictos existían? Eh, ¿Qué rol tenía la universidad? ¿Qué entendemos por cambio social? ¿De qué manera? ¿Qué modelo pedagógico seguimos? Etcétera. Son preguntas que todavía están vivas y que le agradezco la oportunidad de que me hayan dado para presentar este trabajo, pero también a los asistentes para que ahora podamos conversar.
Muchas gracias, Matías. No, yo creo que nos quedamos todos y todas con muchas preguntas, muchos comentarios y con muchas ganas de conversar sobre algunos aspectos que tú fuiste señalando. Estos distintos momentos que le tocó vivir a Amanda Navarro, o que ella fue siendo mostrando su acción, ¿no es cierto?, su actividad académica y política, cómo esto se fue concretizando posteriormente con síntesis de mirada, de ideas, ¿no es cierto? Y creo que finalmente es lo que nos va a interesar también en cuanto al proceso reflexivo que estamos viviendo en términos más contextuales, ¿no es cierto? Relevar la figura de Amanda Labarca, por lo tanto, es también relevar, yo creo que un proyecto de universidad, un proyecto de país, un proyecto, ¿no es cierto?, de articulación de cómo vamos a estar viendo nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje, y problematizando, por otro lado, ¿no es cierto?, lo que son los aspectos de esta área en específico, que es un área que hoy día termina siendo bastante relevante para el desarrollo universitario. Vamos a dar la posibilidad de que hayan algunas preguntas, algunos comentarios. Le vamos a pedir sí que sea lo más sintético posible, en honor al tiempo, ¿no es cierto?, que tenemos, pero por mientras, ¿no es cierto?, leer algunos comentarios. Andrea, ¿no es cierto? Primero, Mariela Carbacho, profesora acá de matemática, del Departamento de Matemática, eh, agradece por la exposición. Andrea Casa felicita a Matías. Claudia Burgos felicita a Matías y agradece por compartir esta valiosa investigación, ¿no es cierto? Yo me sumo a todo estos agradecimientos y estas felicitaciones que hoy día nos tiene también acá, ¿no? Como problematizando, yo creo que una realidad de nuestra universidad. No sé si hay preguntas, bueno, les pido a quienes estén dentro del Zoom que puedan levantar la mano para poder ir ordenando, ¿no es cierto?, las palabras. Nicolás Pulgar también felicita a Matías, ¿no es cierto? Eh, yo creo que van a sobrar, digamos, las felicitaciones, porque realmente, Mati, te felicito por cómo la claridad de la exposición. Yo tengo algún comentario tipo palo blanco, ¿no es cierto?, que podamos ocupar como conversación. Eh, hay a ver, yo diría que hay un trabajo que quizás tú lo vas anunciando en cierta medida respecto a lo que lo que nos va dejando Amanda la barca, ¿no es cierto?, al futuro. Eh, la pregunta es la siguiente, eh, ¿cuánto influye en el desarrollo de la universidad en términos más lineales de la universidad, el pensamiento y la praxis de Amanda Labarca? Esto te lo pregunto de manera bastante, digamos, con un grado de complicidad también en la respuesta, porque yo entiendo que, por ejemplo, después de la dictadura se hubo cambio de paradigma, pero igual me gustaría que pudieras tratarnos ese otro, ¿cierto? Lo que pasa después, ¿no es cierto?, de fallecimiento de Amanda Vargas, que nos deja, qué idea nos va dejando, cuánto de eso se mantiene, cuánto de eso se está rescatando, cuánto de eso nos queda por profundizar también. Y sumado a eso hay una pregunta de Claudia Burgos, quien plantea la siguiente: Matías, ¿cómo ves el proceso de validación de la extensión en Chile en perspectiva de los procesos de la actual PCM, ¿no? Hay un poco también ese matiz de la extensión y la vinculación con el medio. ¿Es tan dicotómico finalmente la BCM y la extensión? ¿Será así? No sé. Bueno, Matías, te dejo la palabra ahí para responder esas preguntas. Sí, bueno, yo creo que la primera pregunta sobre qué es lo que ocurre después eh, es un tema que todavía hay que estudiar con detalle en Chile, caso chileno. Después de la presión del concepto de vinculación con el medio, la idea de que la extensión siempre fue unidireccional, que siempre fue em, elitista y vertical, se instala como algo normal, pero que está basado en supuestos. No, no hay no hay una vocación de poder ver efectivamente qué es lo que se ha realizado. O sea, ahí estudiar el periodo de Valentín Letelier, las otras personas que estuvieron involucradas en las conferencias populares de la Asociación de Educación, pero también lo que ocurre después de, no solo la dictadura, sino que después de que Amanda se retira, o sea, antes de que ella fallezca, después que se retira. Otro proyecto de extensión, Gómez Milla fue rector por un tiempo, después fue ministro de Educación de Eduardo Frei Montalva. Y bueno,
tienen otros proyectos, o sea, pero entonces es difícil hacer el seguimiento. Y lo que yo conozco, porque acá hay una historiadora que me introdujo al tema de la extensión, que yo la agradezco mucho, que se llama Javiera Ruiz, que ya hizo una historia de la extensión de la Universidad de Chile que nunca se terminó de publicar, por distintos motivos. Y, y ella hizo entrevistas, por ejemplo, a académicos en la época de la dictadura, porque estaba el supuesto también de que en la época de la dictadura la extensión se había detenido, y no fue así. O sea, la extensión siguió, las escuelas de verano se siguieron haciendo. El tema es que el foco de la extensión cambió. La idea de la universidad tiene que mostrar los conocimientos universales, expandir la filosofía clásica, o sea, etcétera, como elementos que son extensión, pero que no son eh, elementos complejos, digamos, como de pensar en pero son un modelo específico, que después se reproduce en los años 90 y que se mantiene como una extensión más académica. Eso se cruza en el caso chileno con lo que pasó con la privatización, que obligó a la universidad a buscar recursos a través de la matrícula, pero también a través de la venta de servicios, la oferta de cursos. Entonces, habrían cursos de extensión que estaban ofrecidos para gente de afuera, pero eran en verdad cursos de capacitación, de perfeccionamiento, que estaban pensados para que la universidad tuviera recursos. No eran, entonces, las condiciones del sistema de educación superior fueron obligando como a la universidad a ofrecer ese tipo de cosas de extensión. Entonces, no es que la extensión desapareciera, sino que habían otras ideas de extensión. Y no solo la dictadura, es durante la dictadura, es en los 90, es después de Amanda, es antes de Amanda. O sea, el mismo momento que Amanda era directora de extensión en la Universidad de Chile con este proyecto, la Universidad Católica estaba Jaime Seguirre, que era el gran mentor de Jaime Guzmán, que era un historiador católico hispanista, o sea, que defendía el origen colonial de Chile, como la ligazón de la herencia española con el caso chileno. O sea, nunca hay un periodo de extensión. Lo mismo, y yo creo que eso aplica para hoy día también. No existe como una forma de hacer vinculación con el medio. Hay universidades que tienen distintos proyectos, y en cada universidad hay personas que hacen proyectos distintos. Y eso a mí me interesa mucho aprender de eso. Mi tesis doctoral va apuntada hacia allá, a poder dar cuenta de esa diversidad de modelos que existen hoy día. Amanda yo creo que nos muestra eso, de que ella es un proyecto, no es el mejor, no es el más bueno ni perfecto, es un proyecto. Y así hay varios, hay más, y que tenemos que aprender de esos proyectos. Y respecto a lo otro de la validación de hoy día de extensión y vinculación con el medio, el, el concepto nació como una explícita superación de la idea tradicional de extensión, sin nunca nadie decir cuál era esa idea tradicional de extensión. Se asumía que era una idea unidireccional. Quienes promovieron esto, hay gente que conoce mejor esta historia, pero quienes promovieron el concepto de vinculación con el medio se apropiaron de un debate que estaba ocurriendo en Estados Unidos, que hablaba de un nuevo concepto que se llama engagement, que se llama como compromiso. Y que muchos de la gente que participaba en ese debate, por ejemplo, había leído a Paulo Freire, decía como, la universidad tiene que estar en diálogo con la comunidad, tiene que haber una co-construcción. Entonces, el engagement que nosotros vamos a promover ahora, en los años 90 en Estados Unidos, tiene que ser bidireccional, no puede ser unidireccional. Eso se copió textual de ese debate y se puso en vinculación con el medio, se cambió el nombre, y se inventó un nombre. Vinculación con el medio no existe en ningún otro país del mundo. Es un concepto que se inventó en Chile y que nos alejó de los otros debates. Mi opinión personal respecto a eso es que no importa el nombre. En mi caso, como investigador, me interesan las prácticas. La acción académica, en este caso, de articularse con la sociedad, es algo que es común, póngale el nombre que le ponga. Entonces, si nos concentramos más en eso, yo creo que podemos superar una barrera conceptual y permitirnos aprender del pasado, pero también aprender de lo que está ocurriendo en otros países. Entonces, no decir como, no, es que mira, Uruguay es extensión, entonces no, ellos son la extensión tradicional, son como No, no, ahí hay proyectos tan dialogantes y construidos como se espera que se haga en Chile. El caso chileno también es bien especial, porque pone encima el tema de la investigación también. Y eso es algo que otros países también pueden aprender de nosotros. Y así
Creo que los temas de validación de la extensión y la vinculación con el medio tiene que ver con... Yo creo que hay una barrera conceptual que nos nubla un poco, y que estamos muy en el debate, bueno, ¿qué es extensión? ¿Qué no? ¿Qué es vinculación? Y el problema que tenemos los chilenos y chilenas es que tenemos una comisión, que el debate se introdujo por una comisión de acreditación externa, que su fin es evaluar, decir esto sí, esto no. Pero eso no tiene por qué ser las bases para que las comunidades universitarias dirijan su propia discusión. O sea, ese es el interés de la comisión de acreditación, podemos tener nuestras opiniones sobre ese proceso, pero la acción académica sobrepasa lo que es la acreditación. Y tiene, como tú decías, Diego, al inicio, tiene una historia, tiene un futuro, y al final, por ejemplo, incluso hay barreras que son institucionales. Dentro de cada universidad están las barreras administrativas, ¿cierto? Ah, no, es que eso es investigación, eso es comunicación científica, eso no, son prácticas, ¿cierto? Son esos de docencia, no hay vinculación con el medio. Pero también a nivel de universidades, o sea, las universidades privadas no vamos a estudiar lo que hacen ellos porque son universidades privadas, eh, pero, en- pero en realidad ellos trabajan con la misma sociedad que trabaja una universidad pública. Entonces, hay muchas barreras que yo creo que pensar sobre extensión y ver estos modelos, etcétera, como que nos permite seguir, o sea, seguir imaginando, es más grande, como Amanda imaginó también cosas, de cómo se puede hacer las cosas a futuro. Y en eso América Latina, y con eso ya termino, tiene un patrimonio muy importante en esto. O sea, yo creo que la extensión latinoamericana es un patrimonio cultural que tiene que empezar a valorarse más. Sí, Mati, nos quedamos, yo creo que ahí con una gran reflexión. Una de las intenciones que teníamos con Lucía, con Claudia, cuando empezamos a pensar en estas actividades, cuando ellas te invitaron también, tiene que ver justamente con esta idea de abrir un poco la perspectiva, ¿no? De abrir un poquito el debate sobre lo que es la vinculación con el medio. Eh, es súper complejo poder responder de repente a los criterios que nos llegan desde la CNA y tratar de decirle a la CNA, oiga, acá hay un debate, ¿no es cierto?, hay una reflexión como universidad, etcétera, etcétera, porque el par tampoco tiene, ¿no es cierto?, ese desarrollo conceptual tan claro, no todos los pares tienen ese desarrollo conceptual tan claro, y más bien se rigen por matrices normativas que te van estandarizando el desarrollo de esa área. Pero entender, ¿no es cierto?, esta idea, este aspecto más profundo, que da lo mismo, ¿no es cierto?, si es extensión o vinculación con el medio, sino que más bien lo que tú estás desarrollando es cómo te vas articulando en una forma de hacer este vínculo con la sociedad, esta articulación con la sociedad, teniendo, ¿no es cierto?, un aspecto centralizado en tu quehacer, ¿no? Como en términos, y cuando digo quehacer, no me centro solamente en el quehacer académico, sino que también en el quehacer de la comunidad universitaria, ¿no? Y yo creo que ahí, efectivamente, Matías, y ahí con esto también ahí te tiro la pelota después para hacer las palabras más de cierre y de reflexión final. Ahí yo creo que tenemos una gran tarea, quienes estemos también fomentando esta reflexión en tanto, ¿no es cierto?, en puestos quizás en este caso como yo, que estoy en un cargo de gestión, pero también, ¿no es cierto?, quienes están haciendo investigación sobre esto, quienes están desarrollando proyectos de vinculación con el medio de extensión, ¿no? Que no nos casemos, ¿no es cierto?, con que lo que estoy haciendo, la única forma de hacer vinculación con el medio es extensión, ¿no? Que existen distintas formas, lo importante es que eso tenga un relato institucional y que nosotros sepamos cuál es ese relato institucional. Eh, Vamos entonces a Matías, te doy la palabra para ir haciendo como algunos cierres. Bueno, hay algunos comentarios antes de tirar la pelota. Daniela, ¿no es cierto?, plantea gracias por la invitación. Como es estudiante UMSE valoro muchísimo continuar vinculada, y más aún desde mi actual rol, en que se torna muy relevante la importancia de la figura femenina en la educación y la mirada hacia la permanente formación. Saludos a quienes organizan y al ponente. Froilán Cubillo, ¿no es cierto?, también nos plantea interesante todos los antecedentes que nos han entregado, nos sirve para ir construyendo una historia y un marco de lo que somos y hemos realizado como universidad. Gracias, Matías. Sí, yo creo que me quedo ahí con estas palabras también señalando
aspecto que nosotros creemos que tenemos que fortalecer como universidad, el vínculo con los egresados y las egresadas. Nosotros tenemos una deuda. Hoy día estamos en un camino de cambiar, ¿no es cierto?, el tipo de relación que tenemos que tener con nuestros egresados y egresadas, entendiendo que estamos, insisto, formando profesores y profesoras principalmente, y que aquí es donde debiesen también venir estos profesores y profesoras constantemente para seguir actuando, ¿no es cierto?, en la sociedad, desarrollándonos en la sociedad. Matías, te retiro la pelota y ahí usted desarrollará estas reflexiones finales, estas reflexiones finales. Sí, me voy a permitir compartir una última cosa. Em, no sé si pueden ver, pero la próxima semana se va a hacer este seminario sobre la historia presente de la extensión universitaria en América Latina, pero también en un diálogo con Estados Unidos, que va a ser en Uruguay, la Universidad de la República de Uruguay. Voy a estar presentando el trabajo de Amanda, tal vez con otro enfoque más del diálogo latinoamericano, pero van a haber también otras presentaciones de casos similares. Otro caso, y como en relación a lo que mencionaba de Daniela sobre el rol de la figura femenina, existe otro caso de una mujer que estuvo vinculada a Extensión, que se llama Marta Zamatán, en Argentina, en Santa Fe, que ella era chilena, pero trabajó en Argentina. En una época parecía Amanda la Barca, y ella también hacía programas de extensión, era su área. Invitó a Gabriela Mistral a que fuera a hacer conferencia a Santa Fe. Amanda la Barca también la visitó. Ella contaba la historia de que viajaba en avión, en una avioneta, para poder ir a las localidades más alejadas de la región. Yo creo que hay un área de exploración de la articulación del movimiento feminista y la extensión, que es algo que se está discutiendo. Personas como Romina Colachi en Argentina también hoy día están planteando esa relación, y que es muy interesante ver en términos de cómo un movimiento social termina presionando a la universidad para ser diferente. Eso yo creo que nos permite uno como valorar el trabajo que ha sido silenciado de las mujeres dentro de la universidad, pero también nos permite pensar en cuál es la relación que existe con las cosas que están ocurriendo hoy día en Chile y en América Latina, con lo que deberíamos estar haciendo como comunidades universitarias. Y, y yo invito a quienes estén interesados en estudiar esto, en conocer un poco más, participar del seminario, pero también en sus propios proyectos individuales, involucrar de este tipo de estudios y seguir aprendiendo entre todos. Hace poco salió, les decía, este libro de Gabriela Mistral en México, en 1922. Su proyecto era como un proyecto de extensión, pero era en el área de la educación secundaria, las misiones culturales. Entonces, mandaban a profesores normalistas a zonas rurales y que hicieran escuelas desde cero. Esos proyectos son proyectos que conectan la educación con la sociedad, y que no es casual que hayan mujeres involucradas en esa historia. Otro caso de Brasil, Berta Lutz, ella era también feminista, peleó por el voto femenino en Brasil, era directora del museo de biología o algo así, como ella era científica, no estaba en la universidad, pero era directora del museo. También un área que vincula el conocimiento con la aplicación, con la sociedad. O sea, hay una relación ahí que hay que seguir explorando, y yo creo que eso al final es un desafío abierto. Y saludo a quienes asistieron, agradezco a Diego, a Lucía nuevamente, y después también a seguir colaborando a futuro. Eh, Tienen mi contacto, me pueden escribir cuando quieran. Y, y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Matías, a ti por el tiempo que te diste de estar hoy día con nosotros, de poder compartir estas reflexiones. Usted sabe que vamos a seguir en contacto, vamos a estar harto rato en contacto, vinculados, así que se viene también muy entretenido, vamos a tener otras actividades. Y esto también va un mensaje, digamos, para la gente que es de la comunidad UNCE.
atentos y atentas, ¿no es cierto?, a las distintas actividades que se van a estar realizando. A nosotros nos interesa bastante de que existe esta reflexión. Estamos también, de hecho, haciendo visitas a todos los departamentos, los consejos de los departamentos, para ir generando esta reflexión más profunda, más específica también de cada carrera, ¿ya? Así que, bueno, agradecer a Matías por el tiempo que se dio, agradecer a Lucía Godoy, quien coordinó esto conjunto también con Claudia Yaupe, quienes fueron las que coordinaron esta actividad, y agradecer también a Medios Educativos, que estuvo presente, ¿no es cierto?, acá, que nos dispuso de todas las plataformas virtuales. Así que un gran abrazo, nos estaremos viendo en otra oportunidad. Chao, chao.